Esta es RCPC Radio, www.rcpc.co, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, para toda Sudamérica. Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días la mesa de trabajo, integrada por Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios, traemos un tema, una investigación para compartirla con todos ustedes, nuestros oyentes en América Latina y en el mundo. Con la salvedad de que lo expuesto aquí no debe ser considerado como una verdad absoluta. Solo es un compartir de conocimientos por los cuales nosotros también los invitamos a todos ustedes a comprobar, a ampliar, porque de esta manera cada uno de ustedes se convierte en artífice de su propio crecimiento. Y vamos quebrando ese modelo antiguo de adoctrinamiento en el que siempre hemos creído que son otros los que tienen que darnos a nosotros las respuestas, invalidando esa capacidad interior que, por supuesto, todos los seres humanos traemos, nuestra propia inteligencia. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema bastante interesante. El tema es la dimensión del mundo astral, la dimensión del mundo astral. Bueno, en diferentes religiones y filosofías se adentra a sus adeptos en una dimensión desconocida por las mayorías, creyendo encontrarse dentro de la misma con seres espirituales, ángeles de la luz. Sin embargo, no es solo que investiguemos y nos daremos cuenta de que estamos hablando de una carnada para llevar a los hombres a un abismo de manipulación. En este programa es el proceso, es el objetivo de este programa que hay detrás de la dimensión del mundo astral. Estamos en vivo y en directo a través de www.rcpc.co. Esta es la página de Radio Cultural Planeta Conciencia. Nos pueden escribir en el chat para reportar sintonía o hacer algún aporte con relación a la temática. También nos escuchan a través de los teléfonos móviles Android, gracias a la aplicación para estos teléfonos de la emisora RCPC Lite, y estamos transmitiendo video streaming a través del Facebook Live, el Facebook de Radio Cultural Planeta Conciencia. Un saludo para todos y también pueden conectarse a través del Facebook y dejarnos sus mensajes y reportes de sintonía allí en el chat. Saludamos a Salim. Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para ti, para Juan y para todos los oyentes de Descubriendo y de RCPC que ya comienzan a conectarse, a reportarnos su sintonía para compartir el tema de hoy, que sin duda va a ser muy revelador. Una temática que pues hemos tocado de alguna manera en algunos otros programas, pero que hemos decidido traer, ¿no?, esa investigación y sobre todo ampliarla para los nuevos oyentes que van llegando a Descubriendo y a RCPC. Sean todos bienvenidos. Hola Juan, bienvenido nuevamente. Bueno, Neil, un saludo para ti, para Salim y para todos nuestros queridos oyentes que ya vienen llegando y reportando sintonía acá en RCPC. Y bueno, ya estamos preparados para compartirles esta investigación que esperemos les aporte mucho a su crecimiento investigativo. Claro, el WhatsApp de la emisora, donde también se pueden comunicar con nosotros, 304-361-5881. Un saludo para todos los oyentes fieles del grupo de WhatsApp de los oyentes fieles de la emisora. Un fuerte abrazo para ellos. Saludamos a Ballestas, Alfonso, a Ronnie Rivera, que ya está conectado saludándonos, a Ana Oliver desde México, Reinaldo Ceño desde Perú. También nos saluda Félix Ramírez, que está desde Guayaquil, Ecuador. A todos ellos y los oyentes que se siguen conectando, un fuerte abrazo y bienvenidos. También Felipe Vela, saludos a la mesa de trabajo, siempre pendiente de los nuevos temas.
Bien, muchachos, decíamos al iniciar el programa que las dimensiones del astral, del mundo astral, como le hemos llamado a este programa, pues son consideradas dentro de las filosofías místicas y esotéricas una condición para el ascenso, ¿no? Para conectarse mejor con el ascenso espiritual. Sin embargo, otras son las cosas que podemos nosotros encontrar cuando comenzamos una investigación, por supuesto, alejado de estos conocimientos místicos y esotéricos. Es decir, adentrándonos en otras dimensiones del saber para conocer realmente qué hay detrás. Así es. Bueno, vamos a comenzar primero que todo lo que normalmente se conoce como la dimensión del astral, también se le conoce como plano astral o cuerpo astral. Este es un cuerpo sutil postulado por algunas filosofías como un elemento intermedio entre el alma inteligente y el cuerpo físico. En su origen más antiguo, esta idea deriva del platonismo, que se refiere a un plano astral consistente en la astrología planetaria. Posteriormente, la teosofía y el rosacrucismo moderno del siglo XIX adoptarían el término. El concepto de cuerpo astral tiene sus raíces en los recuentos del más allá comunes de todas las religiones y en los cuales, después de la muerte, el alma inicia un viaje ascendente descrito con términos como éxtasis, místical y experiencias fuera del cuerpo. Este viajero espiritual abandona su cuerpo físico para utilizar su cuerpo astral o cuerpo sutil hacia reinos superiores. En este contexto, la idea de cielos, infiernos y purgatorios descritos por innumerables religiones pueden ser entendidas a su vez como fenómenos astrales. En parapsicología, el cuerpo astral es definido como una experiencia de apariciones y por lo tanto es descrita como el comentario del sueño de Escorpión de Cicerón. El cuerpo astral en la antigüedad, en la civilización egipcia, se le llamaba el Ka o doble traducido. En Grecia antigua se llamaba el dolón. También lo encontramos en el concepto literario del doppelganger y en este se corresponde a lo que es también el cuerpo astral. En la alquimia, por su parte, el cuerpo astral estaba en relación con el elemento aire y se dice que está constituido este cuerpo astral o la composición supuestamente del ser humano, la constitución septenaria, por un Atma, que sería el primero, el Buddhi, el 3 manas y 4 más que son Kama manas, astral, que sería el segundo, el prana y el cuerpo etereofísico. El segundo del cuaternario o personalidad sería el astral. Y bueno, el mundo astral o el plano astral, que es un plano sutil, dúctil, así se le define, plástico, más plástico que el plano físico, en donde se conectan las personas que quieren tener esas experiencias supuestamente espirituales. Bien, este tema del astral es un tema propio de corrientes filosóficas, místicas, metafísica. Una de ellas, por ejemplo, en la gnosis. Las corrientes gnósticas le hablan a sus adeptos, a las personas que están allí, de los famosos viajes astrales. ¿Los recuerdan? Sí. Los oyentes descubriendo que son buscadores, deben recordar justamente esto, ¿no? Lo de los viajes astrales. Y para recordar algo, lo que se comenta de esto es que una persona puede estar acostada en algún lugar y de acuerdo a ciertas prácticas que les enseñan allí, pueden conectarse al astral y comenzar a salir del cuerpo y viajar, ¿no? Y ver situaciones, lugares. Y esto cautiva a muchos de sus seguidores, ¿verdad? Es algo que la mayoría de estos buscadores que llegan a estas corrientes místicas, esotéricas, metafísica, de gnosticismo, anhelan vivir. Ahora bien, dentro de esto hay ciertos niveles que ellos mismos han querido aclarar, ¿no? El tema del plano astral es importante, estoy hablando desde el punto de vista de las filosofías que lo practican, ¿no? La primera parte de nuestro programa siempre está dirigido a saber, a conocer qué se piensa de la temática en el mundo donde se maneja, para luego después agregarle nuestras investigaciones y sacar conclusiones al final. Esa siempre ha sido pues la dinámica. Entonces, en esta primera parte
En el mundo místico y esotérico se dice que el tema del plano astral es importante ya que está completamente relacionado con nuestra realidad. Toda persona, así como tiene un cuerpo físico, dicen ellos, también tiene un cuerpo astral, que es la sombra o contraparte del hombre o animal, y sirve de puente de comunicación, ojo con esto, dicen ellos, sirve de puente de comunicación entre el alma y el cuerpo. Quisiéramos anotar esta parte, Salim, porque más adelante vamos a comprender realmente qué hay detrás, ¿no? Claro, eso es importante aclararlo, Ok. porque ahí se entienden muchas cosas. Así que vamos a hacer, llamar la atención en esta definición que se da en las corrientes esotéricas. Sirve de puente de comunicación entre el alma y el cuerpo físico. Esto quiere decir que el alma no es lo mismo que el cuerpo astral, como se suele confundir. El cuerpo físico es visible para el ser humano, al igual que el plano donde éste se mueve, el plano físico. Pero el cuerpo astral, al igual que su plano, el astral, no es visible a la vista física. Quiere decir, amigos oyentes, que dentro de estas definiciones que ellos manejan, encontramos el astral y encontramos el cuerpo astral, ¿verdad? El ser humano tiene un cuerpo astral que le permite meterse o estar En el plano astral. en el plano astral, ¿sí? Desde su cuerpo astral, moverse en el plano astral. Sí, es como el cuerpo físico nos permite se mueve movernos en en el las cuerpo tres físico. dimensiones. Sí. Correcto. Entonces, esa es la definición que ellos le dan. Aparte, se dice Permíteme que- terminar aquí. Ah, El ok. cuerpo físico es visible para el ser humano, igual que el plano donde éste se mueve, el plano físico. Pero el cuerpo astral, al igual que su plano, no es visible a la vista física. Pero claro que tiene una completa influencia y efectos en el plano visible. También se hablará dentro de estas categorías de las corrientes místicas y esotéricas de las 7 subdivisiones originales del plano astral, ya que debido a modificaciones que se hicieron en las enseñanzas teofísicas originales, la mayoría de la gente a la que le interesan estos temas piensa que todos los humanos moran en el plano astral después de morir, y esto no es así. ¿Sí? Se piensa dentro de la misma, hay unas aclaraciones dentro de las mismas corrientes esotéricas, y es que el lugar donde se va los espíritus o el alma de las personas, según esta visión, es al astral. Esta investigación dice que son dos cosas diferentes. Ok, en el plano astral también se dice que hay un famoso salón de los registros que supuestamente contiene las vidas presentes, así como nuestro pasado. En ella se registran los logros y también los fracasos. Se puede llegar hasta los maestros espirituales y pedirles consejos y orientación sobre los problemas que... Ok, vamos por partes. que De vayan acuerdo a teniendo. esto, hay unos registros. Salón de los registros. Un salón de así los se llama. registros que supongo que es el mismo registro acásico. Akáshico, Los exacto. registros akáshicos. Entonces hay un salón de registros. ¿Qué es lo que tiene ese salón? Y ahí tú puedes acceder tanto a los logros que tú has tenido en tu vida como a los fracasos. Incluso también puedes dirigirte a tus maestros espirituales para Ok. pedirles algún consejo. Además, puedes llegar y tener contacto con maestros espirituales que están en esa que dimensión están en esa- del mundo astral. Exactamente. Eso es. También sigue diciendo que el plano astral es una vasta dimensión de la existencia que contiene vida en abundancia. Evidentemente, no funciona con las mismas leyes que el plano terrestre, y otras tantas cosas absolutamente imposibles en la Tierra son bastante comunes en el astral. La mente sobre la materia es común. Los colores son más hermosos y se pueden experimentar fascinación de un sinfín de nuevas e interesantes que están por descubrir. Bien, tú decías ahora que tiene unas condiciones diferentes a la dimensión física. Sí, daban un ejemplo Ajá. que vendría siendo que el astral, la mente sobre la materia es común. Ese es un ejemplo. Ok. Se le llama también el plano de la ilusión. Esto debido a que con el uso de la imaginación, entonces estamos hablando de la mente, Lo mismo. se puede crear todo lo que se desee allí en el mundo astral. Esto se debe a que este plano es un reservorio de partículas capaces de condensarse y ser manipuladas con el pensamiento y también con el sentimiento. Se puedan crear objetos, animales, plantas, personas que van a tener cierta realidad para el que las está creando. Cierta realidad para el que las está creando. Es decir, que es un juego mental. Sí, ¿sí? por Es eso una es que conexión mental o psíquica, podríamos también Exactamente. decirlo. Aunque solo sean una ilusión. Así que hay quienes crean enormes castillos, familiares fallecidos,
o aún encarnados, personajes históricos, personajes religiosos. El cristianismo se encontrará con Jesucristo, el hindú con Shiva o Ganesh, etc. Y esto me podría a mí hacer entender, y lo expongo aquí en la mesa de trabajo y a los oyentes, y es que no solamente se podría tener una experiencia en el mundo astral, haciendo práctica de una corriente metafísica, esotérica o gnóstica, sino que al parecer también se puede hacer conexión del mundo astral dentro de una religión. Sí. Estados de oración, bueno, digamos, este tipo de oración que se manejan o rezo que se manejan en las corrientes religiosas, podría conectar a una persona a la dimensión del astral, sin este saberlo, y allí encontrarse, de acuerdo a esa visión y creencia que se tiene, la imagen correspondiente. Y decir que tiene pues una experiencia espiritual. Solo que sabemos que de acuerdo a esto es en el astral. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Solamente se hace la conexión en el astral en estas corrientes filosóficas o también se podría hacer en corrientes religiosas? No, sin duda alguna, y sobre todo en la medida que vaya avanzando el programa, pues aquí en la mesa y los oyentes vamos a comprender por qué hay conexión tanto en corrientes místicas y filosóficas como en religiosas, y me atrevería a ir más allá. Incluso sin estar en ninguna de estas anteriores, podemos tener episodios de conexión al astral. Vea, entonces aquí surge algo más interesante, o que complementa lo que acabamos de decir. Quiere decir que hay unas condiciones en la vida de los seres humanos que pueden conectarlo de manera automática a la dimensión del astral. Así es. Bueno, sería interesante saber cuándo y cómo ocurre esto. Claro, de acuerdo al pensamiento, de acuerdo al contexto y también de acuerdo a las vivencias que tú hayas tenido en tu vida, eso te va llevando hacia esa proyección del astral. Sí. Ya, bueno, más adelante vamos a ir más a profundidad con esta función del plano astral se debe a que es una especie de matriz para preconcebir la materia física. Este último no podría existir sin el plano astral. Según estas filosofías, el plano físico se desprende o existe por el plano astral. Las formas primero se construyen astralmente cuando se visualiza algo. Dependiendo de la fuerza que se le dé con el sentimiento, se materializa. Entonces también me hace recordar algún tipo de corrientes como el secreto. Acuérdense, sí, de que habla de visualizar para lograr atraer la materia. Entonces de alguna manera es un fluido conectado al astral. Bueno, lo llaman astral. Aquí también dentro de la investigación que se hizo, dice que en el nivel de existencia astral que todos podemos visitar, hay muchas cosas familiares como automóviles, trenes, aviones y carretera. Muchas personas sostienen que todo lo que está en el plano físico de la Tierra proviene del plano astral. Creen que la dimensión astral se moldeó en la base de la Tierra cuando estamos fuera del cuerpo. La comunicación se lleva a cabo por el pensamiento, la telepatía. Entonces, refuerza un poco lo que acabó de leer Neil, en cuanto a que nosotros en la medida, bueno, en cuanto al pensamiento, en la medida que se va imaginando ciertas cosas, supuestamente va surgiendo así el astral. Sí, el plano astral es el inmediato superior al físico, según se explica en estas corrientes, siendo muy parecidos entre sí, pero cada uno con sus leyes únicas. A primera vista parecería una réplica exacta del mundo físico. Una de las ventajas sobre el plano físico o de la tercera dimensión es, sí, así le llaman la tercera dimensión, es que en la que nos movemos regularmente es que la medida del tiempo allí no existe. El tiempo pues como lo medimos, ¿no?, en esta dimensión física. Por lo cual puedes hacer cosas como ir al pasado o al futuro. Es decir, se cree que en esa dimensión del astral se puede viajar en el tiempo. Otra diferencia entre el plano astral y el plano físico es que en él no necesitas caminar para ir a algún lugar o de una época a otra. Basta con pensarlo y estarás ahí. Los sonidos, los sólidos, perdón, como paredes, no son densos, pues son moldeables, por así decirlo. Se dice que tienes conciencia de su presencia, pero puedes simplemente pasar a través de ellos. Caminar, no en la cuarta dimensión, pues ahí puedes simplemente flotar o volar. O bien, si necesitas ir de un punto a otro,
basta con que pienses en ese punto y automáticamente estarás allí. Es decir, según lo que estamos describiendo y lo que se enseñan estas corrientes, digamos que es una dimensión al que quizás muchos buscadores y personas que estén buscando experiencias anhelarían vivir. Porque digamos, son experiencias sobrenaturales, místicas, son fantásticas. Llama mucho la atención. Muy llamativa para las personas que están en la búsqueda. Claro, sí. Ahora, vamos a ir consolidando, ¿no? Tú decías que es un lugar donde hay un registro de conocimientos, de experiencias, de vías. Puedes contactarte con maestros ascendidos, seres espirituales. Además de esto, puedes con tu mente y emoción puedes crear una realidad. Una realidad es que tú quieras. Es un espacio muy flexible para crear dentro de él con el poder de la psiquis. Sí, la mente ahí es superior que la materia. La mente va creando la materia que quiere. También se dice que el astral, el plano astral o el cuerpo astral del hombre no es la misma alma, sino que es el puente para llegar al alma. Y también se dice que no es el lugar, el mundo astral no es el lugar donde van los muertos. Los muertos, no. Bien. ¿Qué otras cosas podríamos decir o resaltar de esto? Pues yo tengo acá que ya se ha subdividido, ¿no? El tema de la dimensión del astral tiene dimensiones, como el astral físico, que es el molde astral denso del plano físico. El segundo es el astral, el molde astral sutil del plano físico. El tercero es el astral pránico o psíquico. El cuarto es el astral kármico o del deseo. El quinto es el astral manásico o mental. El sexto es el astral búdico, un alto astral sutil. Y el séptimo, la séptima dimensión del astral, según estas filosofías, es el astral átmico áurico. Antesala del viaje post-mortem. Sería el más elevado. El más elevado. Entonces, del 1 al 7 son las 7 subplanos del plano astral. Pero hablaba algo de la post-mortem. Sí, después de la muerte. El séptimo. Este es el séptimo. Se llama el astral átmico áurico. Es la antesala del viaje post-mortem. O sea, antes de morirte, tú llegas a ese plano. Viajas a este plano. De acuerdo, pues estoy diciendo todo lo que esta filosofía dice. Hay otra cuestión y es que pues se dice mucho acerca de un peligro, ¿no? De romper el cordón al salir en el famoso desdoblamiento astral, el famoso cordón de plata, y de que cómo esto puede causar la muerte o que tu alma no pueda o no sepa cómo regresar al cuerpo físico y se quede sin poder regresar de ese mundo astral. Esto es falso, dicen algunos estudiosos de este tema, ya que en ese supuesto impedimento para practicar el desdoblamiento astral, porque a muchos les daría miedo, ¿no? Que ese cordón se rompiera. Es cierto, dicen que es cierto que al momento de la muerte este cordón se corta. Esto es un suceso natural, ya que al momento de la muerte el cuerpo astral se va aflojando poco a poco, elevándose del físico y luego digamos que no se va a ser demasiado enfático en ese punto del momento del desprendimiento, pues ya que no saben con qué ritmos, es decir, cómo exactamente sucede. Y lo que dicen es que este cordón se rompe permitiendo que los cuerpos superiores se eleven y el cuerpo físico, por supuesto, queda en esta dimensión. Ese es un proceso natural. Es necesario que primero se dé la muerte para después liberar los cuerpos cortando ese famoso cordón de plata. El famoso cordón de plata, lo que une el cuerpo astral con el físico. Exactamente. Sí, según esta filosofía. Otro tema que hay que tener en cuenta aquí es si un demonio puede poseer el cuerpo mientras está en el plano astral. ¿Qué se dice? Dice que solo se puede poseer el cuerpo si se le permite, ya que igual que un vampiro puede absorber la energía estando en vida. Y que además en ese mundo, como tú vas creando tus realidades, puede ser tan fuerte esa realidad que tú estás creando que incide en tu comportamiento una vez te levantes de eso. Bien, entonces hay que entender que el plano astral es donde se construye, no es el plano emocional. La emoción en realidad es el plano kármico o el deseo. Está muy relacionado con esto. Con esto entendemos que muchas veces nosotros mismos creamos nuestra mala suerte al estar pensando y sintiendo lo que queremos, lo que nos conviene, lo que no nos conviene. El plano astral tiene la función
también de mantener las formas. Es por eso que los átomos permanecen agrupados sin esparcirse en todas las dimensiones. Miren hasta dónde pues dan respuesta las filosofías esotéricas desde el punto de vista del astral. Sí. Me meten ciencia y todo en eso, ¿no? Me meten ciencia, sí. También se encuentra la llamada luz astral. Entonces ya aparece otro término, la luz astral, en donde se encuentran los registros akáshicos, lo que tú estabas mencionando, Salón Juan de los Manuel. registros, sí. El salón de los registros, es decir, donde se registra todo lo que ha acontecido en el plano físico y psíquico, no importando qué tan insignificante sea el suceso. Es como esa especie de memoria del universo. Esto también me hace pensar, amigos oyentes, que en el tema de la brujería o del espiritismo, Sin todo esto, la lectura de cartas. Todo donde esto, los mejores, entre comillas, mejores exponentes de esto, adivinos de esto, se conectan al astral, porque tienen que hacerlo allí, y llegar a los registros acásicos, donde está contenido, como dice aquí, acontecimientos del plano físico y psíquico de alguna persona. Significa que uno de los mejores personajes, y digo mejores no por mejores, sino adelantado en estas ciencias, podría tener acceso a un tipo de recuerdo, memoria o conocimiento de algún cliente. Sí, exacto. Información. Información. Sí, también a eso recurren mucho las personas que se les denomina de los medium. Recurren mucho a ese tipo de información en los registros, bueno, en el salón de los registros o en el registro akáshico, para saber el contexto que tiene la familia con el difunto, en el caso de los medios. Bueno, ¿y cómo se haría para recopilar toda esta información y guardarla en los registros akáshicos? Bueno, va a ser una de las cosas que hoy vamos a descubrir justamente, ¿no? En el programa, recuerden, en la segunda parte del programa, que es cuando con nuestros conocimientos y nuestras investigaciones comenzamos a ver qué hay detrás realmente de esto, de lo que estamos hablando hoy. Vamos a saludar a los oyentes que en esta hora se han venido conectando. Tenemos el saludo acá en el chat de RCPC. Hola, dice Ale21, gracias por tu sintonía, un abrazo de luz para ti. Buenas noches, saludos desde Venezuela, especialmente Ciudad Guyana. También Ilona, buenas noches, saludos desde Cartagena. Alín dice, por fin, en vivo, saludos a Neil, Salín y Juan Manuel, de Ciudad de Guyana, Venezuela. Un fuerte abrazo para nuestra oyente, también presente. No los puedo ver por YouTube, estamos en Facebook Live. Laura Jaimes, presente nuevamente, un fuerte abrazo para Laura Jaimes. También saludamos en el WhatsApp a Elizabeth. Ella nos dice, hola, buenas noches, es muy bueno que estén en sintonía otra vez. Saludos desde Chile. Un fuerte abrazo para Elizabeth. En el grupo de oyentes de RCPC nos saluda Carlos Yance. Un fuerte abrazo para él. Nelson Bueno desde Neiva, Huila. Carlos Yance está aquí en Barranquilla. Víctor Aponte, que está desde la ciudad de Santa Marta. Ronald Raya dice, buen tema. Gracias a los oyentes fieles como Quetzalcóatl Núñez, que está en sintonía desde México, y Brian Lemus, que está desde la ciudad de Bogotá. Bien, vamos, bueno, también en el Facebook Live sí. Tenemos, sí. Por favor, muchachos. Está Félix, nuestro amigo Félix Ramírez, saludándonos desde Ecuador. Está también Reinaldo Ceño. Ana Oliver nos saluda desde México. Está Ronnie P. Rivera, también nos manda un fuerte abrazo. Felipe Vela. Está también con nosotros Omaira Gallego, nos manda un saludo y un fuerte abrazo de corazón. Co-creando con Los Ángeles. Verónica García nos saluda desde México DF. Luis Maestre desde Valledupar. También por acá Luciano Chávez, que nos envía reporte de sintonía. Alex Cruz, Wilfrido Méndez desde Trujillo, en Perú. Ani Grisel nos saluda. Saludo a Neil y el equipo de Descubriendo. Uruguay los espera, hombre. Claro. Con ganas de ir por allá. Claro que ir sí. Por allá, sí, señor. Donde nos inviten, allá vamos. Juan Carlos. Solo es cuestión de invitación. Sí, Juan Carlos Calvache nos saluda desde Cali. Teresa Meriño, siempre fiel sintonía desde México. Sandra Betancourt, Juan Felipe Gutiérrez. Sí, y también está por acá en el chat Fabiola Quiroz, Enrique Rodríguez, Andrés Felipe Rivera, que nos compartió ahí, ¿no?, una experiencia con todo este tema del astral. Brian Lemus y Ceci Ruiz, entre otros oyentes que nos han saludado y reportado sintonía, claro, muy atentos a la Brian Lemus nos saluda y nos dice, hola, ¿por qué no han transmitido por YouTube?
Bueno, hemos decidido que los programas habituales de Descubriendo, además de transmitirlos por la página de la emisora y por la aplicación para teléfonos móviles, hacerlo por Facebook Live, dejar programas especiales para transmitirlos por YouTube, ¿verdad? Sí. Por YouTube. No quiere decir que este pues no sea especial, sino que hay temáticas pues que en algún momento y en algún punto resaltan y queremos aprovechar pues la herramienta del YouTube para darle el realce por el YouTube. Sin embargo, los programas que estamos transmitiendo en este momento, además de quedar ahí colgados en el Facebook de Radio Cultural Planeta Conciencia, también nuestro compañero William Matamoros, desde los Estados Unidos, él lo sube en su canal de YouTube, Despierta, este es el tiempo. Así que en este canal están, bueno, ya no en vivo, sino pues allí para verlos otra vez. Bien, también nos dice Andrés Felipe Rivera, yo hace muchos años entrenaba Tai Chi bajo la tutela de un conocido oriental. Él me enseñó conectarme al astral, pero empecé a practicarlo poco a poco. Al principio, al conectarme, superficialmente veía, dice él, los colores y los detalles con una intensidad, como mirando a una pantalla HD. Podía hasta ver los vellos de las patas de las hormigas, a pesar de que en estos tiempos, más o menos por los años 98, no se conocía la tecnología HD. Aún al comienzo se veían cosas hermosas, pero cuando atravesabas esta etapa, la etapa primaria, veía una cosa horrible. Ojo, seres deformes y horripilantes. Parecía un infierno. Después de esa experiencia no volví a intentar esa vaina. Y años después, cuando salió en el 2005 esa película Constantine o Constantino, en la escena donde el personaje principal supuestamente va al infierno, lo que se vio en esa escena de la película es exactamente lo que yo vi. Muchos años antes me quedé sorprendido. No cabe duda que practicar eso es demasiado peligroso. Y aparte de eso, como es que en esta película mostraron eso tal y como yo lo... Así que nuestro oyente, él se llama Andrés Felipe Rivera, él está aquí en Colombia, nos comparte la experiencia que tuvo él de conectarse al mundo astral. Y esto lo vamos a tocar de inmediato. ¿Qué es lo que es el astral de acuerdo a nuestras investigaciones, muchachos? Así es. Que O si hay algún comentario adicional. No, yo creo No, que pienso ya que es hora de podemos... pasar la... Podemos empezar a tocar, digamos que el grueso de la investigación y ahí van a ir surgiendo algunas cosas que quizás podamos ir aclarando. Aquí es donde comienza la segunda parte, que es la investigación que hemos traído a la mesa de trabajo para aportar en toda la temática de lo que es el plano astral, la dimensión astral, el cuerpo astral, bueno, todo eso que hemos tocado. Y aquí empezaremos a tener respuestas, sobre todo de nuestros oyentes más acuciosos investigadores, que yo sé que tienen muchas dudas sobre esta temática. Bueno, hemos traído un documento, como siempre utilizamos los documentos que publicamos en la biblioteca de RCPC, uno de ellos llamado La Gran Memoria RAN 1 del escritor Sol Racer, y que en este documento hemos encontrado una parte de él, una investigación que nos llamó poderosamente la atención sobre este tema. Y la hemos replicado muchas veces aquí. En ese documento lo pueden descargar y en el magnético, que es el que pueden descargar de la página, váyanse a la página 310, que es donde vamos a comenzar a hacer el relato de lo que allí dice. Esto comienza con un título, muchachos, que se llama El Soney, lugar de tinieblas. Entonces voy a ir relatando y ustedes van haciendo aportes cuando lo consideren necesario. Claro que sí. El llamado mito Chutlú de los antiguos libros de brujería de Nueva Inglaterra, la magia de Oriente y de la Europa medieval, son el arcano de Lovecraft, del libro de Abdul al-Jarret, del loco poeta árabe de Yemen del año 950 de nuestra era en tiempo de Damasco. Mito que el filósofo y mago John Dee da a conocer al mundo entre 1527 y 1608. Lovecraft, quien murió en 1937, descubre el códice de Camp, desenterrado en las tumbas de Duria, escrito en caracteres crípticos del antiguo suriano o sirio. Y este documento es el Necronomicon. Aquí nos explica cómo surgió este documento
cómo fue escrito y quién lo dio a conocer. El texto mágico del saber de la antigua serpiente, el patrón mítico de los mitos de Chutlú, que la doctrina secreta de Madame Blavatsky sustrae como imaginario de la Atlántida, habitada por los sugarianos, la raza de los seres caídos, los monstruos entes que, traspasando la brecha tiempo-espacio desde otros universos, dañaron la humanidad en tiempos antiguos, pero fueron expulsados de este universo por las fuerzas luz creacional, las llamas que vinieron y rodearon las formas de 2 y 4 caras, que combatieron contra los hombres cabra de las cabezas de perro y los de cuerpo de pez, los que se mezclaron los gigantes, animales, hembra, y les engendraron razas mudas, los mono, las razas mono o simio. Está hablando pues de los seres caídos desde las estrellas, Claro. lo que siempre hemos referido aquí en el programa Descubriendo, y cómo estos seres al llegar aquí pues hacen todo un concierto de manipulación genética para perpetrarse, ¿no? Y también cómo desde el programa de la luz comenzó un proceso de ajuste y destrucción, ¿no? Así es. Sí, aquí el relato, estimados oyentes, como para que contextualizarnos un poco, comienza hablando de cómo se originó ese nuevo boom de corrientes místicas derivado de lo que se conoce como el Necronomicon o Libro de los Muertos, del cual bebieron muchas filosofías como la de Madame Blavatsky, y Lovecraft impulsó. Entonces, aquí denuncia de dónde sustrajeron ellos esto y de dónde proviene, como muy... Elena Blavatsky, que pues es una figura muy importante, una rusa muy importante, ya pues murió, una persona muy importante dentro de todas las corrientes esotéricas. Claro. Y Lovecraft, por los conocimientos que impartió. Claro, y Lovecraft, conocido como el padre del espiritismo. Oye, aparte también nos dicen o nos reseñan, nos dicen y nos reseñan el tema o el por qué sacan esto a la luz pública. Dicen que con este documento, con el Necronomicon, dañaron la humanidad en tiempos antiguos. Así es. Sí, porque es un libro muy antiquísimo. Exactamente. De los tiempos de la Euge de Egipto, ¿no? Entonces dice aquí, del mono o simio del que Darwin dice descienden ellos, y así es, mas no la humanidad, que es del origen de los dioses mayores. Estas razas mercabianas de Sirio, los hombres perro o chacal, son los que la escritura de Moisés, es decir, Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, encubre y los llama hijos de Dios en el Génesis. Son los caídos, ¿no? Sí, en el Génesis capítulo 6, estimados oyentes. Los Nefilín. Sí. Los padres de los gigantes, y relata en este capítulo, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones. O sea que estos gigantes son los Nefilín, los caídos. Sí, los caídos. Esto está en el Génesis 6:4. Okay. Y también está mencionado en el libro de Enoc. En el libro de Enoc también se denuncia que esto, no hace parte del canon bíblico. Los hombres perro de Sirio que dictaron en el Sinaí y al pueblo hebreo el Talmud, el cual les da prerrogativas de perversidad y suciedad sobre el sexo. Un hebreo, dice en uno de estos documentos, Sanedrín 54b. Exactamente, un hebreo tendrá sexo con solo y tanto tiempo como el niño tenga menos de 9 años de edad. Es decir que se les dice a los hebreos que pueden tener sexo con un ser humano incluso desde los 9 años de edad. Bueno, aquí se entiende el porqué de la pederastia, ¿no? ¿Por qué tantos sacerdotes practican esto? Ya que es una ley oculta enseñada por sus dioses, claro, o por su dios. Copularon con las bestias terrestres y engendraron monstruos en esa mezcla de estos seres caídos con la raza humana. La raza de monos cubiertos de pelo rojo ensortijado, andando en 4 patas. El cuerpo mercabiano que luego, con sexo brutal, como son sus mandatos, está permitido tener relaciones, este es otro mandato al pueblo hebreo, relaciones sexuales con una niña desde que ésta tenga 3 años de edad. Fíjense, estimados oyentes, esto lo dice en el Yevamot 11b. Otro documento dice que un adulto copule con una muchacha pequeña no significa nada,
Esto está en el Ketjobot 55b. Se mezclaron en la tierra donde originaron o dieron origen a los hijos elegidos del Meshiach, el famoso pueblo elegido. Construyeron ciudades gigantescas. Como la Atlántida. Como la Atlántida, sí. Tallaron en ellas sus propias imágenes a su imagen y semejanza y las veneraron. Mas los creadores de la luz movieron los continentes. Enviaron en el tiempo de Noé las primeras mareas que se tragaron las 7 grandes islas. Eran las alas del cascabel que descendieron otra vez e hicieron las paces con el hombre, que había sufrido la violación de su ADN, y le enseñaron e instruyeron en pensamiento luz para el futuro de hoy. Es decir, aquí nos ubica también, estimados oyentes, en el tiempo de Noé. Lo que sucedió en aquella época, lo que se conoce como el gran diluvio. O sea que el diluvio aquí nos está explicando que es una acción de los creadores de la luz. Claro. Y movieron los continentes, no solamente fue un diluvio, ¿no? Fue todo un movimiento del planeta Tierra, de los elementos. Y esta acción desde los creadores de la luz se realizó con el objetivo de destruir, ¿no? Destruir todas estas razas invasoras que gobernaban el planeta Tierra en ese entonces. Y no solamente destruir, sino también enseñarnos nuevamente a cómo vendrían siendo el comportamiento normal de un ser humano, ya que nos habían manipulado la genética y nos habían enseñado unas prácticas completamente. Claro, se habían realizado todo tipo de mezclas con animales, es decir, había una abominación. Por eso dice el documento que ellos se tallaron a ellos mismos en sus grandes ciudades, y entonces ahí es donde entra el antiguo Egipto, la antigua Sumeria. Claro que aquí cuando estamos hablando de esta destrucción, estamos hablando aproximadamente 13.000, 14.000 años atrás. Sí, muchísimo tiempo atrás. Porque luego el texto explica que después de esta destrucción generada por el cascabel alado, que es una organización de los creadores de la luz, estos personajes, o lo que pudo escapar, se implantó en lo que después se conocería como la antigua Sumeria, ¿no? Exactamente. Ya que son 4.000 o 5.000 años de antigüedad. 6.000 años. 6.000 años de antigüedad, y se va trasladando ese conocimiento y sabiduría, entre comillas, después de la serpiente, después en Egipto, después Babilonia y todos estos imperios que hasta el sol de hoy se sostienen, ¿no? Como el Vaticano heredando gran parte de esos mitos y ese culto a estas entidades. A mí también me gustaría aclarar algo en este punto, y es que nosotros cuando investigamos nos damos cuenta de muchas de la manipulación o de enseñanzas completamente abominables a esta sociedad, y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está la ayuda del creador, la ayuda de Dios? Sin embargo, esta ayuda en todas estas corrientes a nosotros se nos oculta, pero nosotros, estudiando esto a profundidad, vemos que siempre ha habido esas jerarquías, ¿no? Claro, que siempre ha sido proteger y velar por esta humanidad. El punto es que nosotros no sabemos cómo ocurrieron. Sí, y no sabemos porque primero no nos han contado realmente, primero la manipulación hasta el punto en que la hemos descubierto en el programa, y tampoco se nos ha hablado el proceso que hizo pues los creadores de la luz para rescatar la humanidad de todo lo ocurrido. Claro. Y se ha hecho, se está haciendo, y téngalo por seguro que se seguirá haciendo. Claro, entonces este movimiento en esos tiempos fue para contrarrestar lo que venía sucediendo. Sigue relatando el documento que ese engendro Chutlu fue expulsado por los supremos eternos, los dioses mayores, y todo lo de la creación fue salvado en la tierra. O sea que con este movimiento de los continentes, ocurrido hace 13.000 años aproximadamente, no fue para destruir al hombre ni al planeta, ni la condición de vida original del planeta, sino a estos seres caídos. Al contrario, fue para rescatarla. Por eso fue salvado toda la creación. Las demás formas del tiempo de Noé fueron destruidas. Es decir, estimados oyentes, las demás formas que no pertenecían a la creación original de este planeta. Todo eso fue destruido. Dispersadas en el vacío de las energías. Y ojo con este punto, que es aquí donde se empieza a clarificar muchos. Estamos contando una historia. El libro está contando una historia para que comprendamos qué es el mundo astral. Exactamente. Entonces, las demás formas del tiempo de Noé fueron destruidas, dispersadas en el vacío de las energías, pero quedaron dispersadas en el vacío de las energías. Sí. Es decir que de esa destrucción, lo que se destruyó ahí, esas formas, fueron dispersadas. La energía que eso desprendió quedaron en ese vacío, en ese plano,
pero dice aquí, quedaron algunas formas nigrománticas de evocación de entes malignos. Eso fue lo que quedó de la destrucción, una dispersión de esas energías que quedaron algunas de ellas en formas nigrománticas. Cuando hablamos de nigromancia estamos hablando de energías de muerte. De energías de muerte, que dejaron esas entidades, claro, o esos seres caídos. Entonces, esas formas nigrománticas de evocación, es decir, se pueden evocar e invocar de estos entes malignos, de caos, oscuridad y desorden. Que eran los que gobernaban y los que fueron precisamente destruidos. Los entes, los masoentes de los poderes demoníacos, la magia, que aparece la magia, estimados oyentes, poder que Salomón, el famoso rey Salomón, invocó y volvió a traer al mundo. Ojo con esto. El rey Salomón los llamó a tomar cuerpo a través del demonio Asmodeo. Preparemos ahí. Entonces, cuando hablamos del rey Salomón y su gran sabiduría, es conocida por eso, ¿no? La sabiduría de Salomón. ¿Cuál es ya entonces, podemos decir cuál es ya la sabiduría de Salomón? ¿De dónde la captó? Sí, la magia o el poder, o como también se llama, lo podemos decir de otra forma, que es el conocimiento secreto judío, la cábala, o masónico, o el Zohar, el libro del Zohar judío, donde está la cábala o la pulpa de la cábala, que no es otra cosa que el poder para invocar las energías que quedaron en el vacío o las formas nigrománticas que a través de la evocación Salomón pudo traer nuevamente y que tomaran cuerpo. Y ojo que este relato que hace el documento sobre Salomón nos va a ayudar a entender en la parte final del programa cuál es el plan final, vamos a llamarlo así, de esta dimensión para la humanidad terrestre. O sea que esto apenas se está poniendo bueno, el programa, así que no se desconecte. Bien, entonces decía que Salomón llamó a tomar cuerpo a través del demonio Asmodeo. Venían desde Abraham y Moisés en el pueblo hebreo. O sea que era no solamente en el tiempo de Salomón, que fue hace 1000 años antes de Cristo, sino desde Abraham y Moisés, de todos los patriarcas hebreos. Sí, en el pueblo hebreo y arameo fueron los que le dieron entidad a Babilonia. Salomón abrió las puertas de los entes infernales llenos de nombres terroríficos que ha dado espantosos efectos sobre la humanidad actual. Formó el Meshiach que él mismo vuelve a reclamar hoy día. O sea, Salomón. Sí, es el saber mosaico o la magia maligna que él, hablando de Moisés, el saber mosaico, que él invocó para pasar el Mar Rojo. Son muchas invocaciones, entre otras. Bueno, ahí está, digamos, cómo fue. Entonces, para pasar el Mar Rojo o para que se presentaran situaciones extraordinarias, se utilizaron la magia o el conocimiento esotérico místico para manejar de la cábala o de la Torá, incluso porque cuando hablamos del saber mosaico, es ese mismo también legado, sí, de la Torá. Así es. Entonces, son reglas místicas, todo este... Oye, Salim, pero quiere decir que la adoración a Yahvé, que se enseña desde la Torá y que en la actualidad persiste por los cultos, religiones y filosofías, no es otra cosa que el mecanismo, entre comillas, disque espiritual para conectar al hombre terrestre con estas entidades. Así es. O lo que podría decir la adoración a este falso Dios. Entonces ya nosotros en este punto nos podemos dar cuenta que no solamente en la parte mística y esotérica de las filosofías se percibe este mundo astral, sino que también en las religiones, claro, mediante el mecanismo que tú estás diciendo en las religiones, también se demuestra esa parte del mundo astral cuando la oración, cuando supuestamente te toca el Espíritu Santo, es precisamente por este tipo de pensamientos que te lleva hasta ese plano astral. Correcto, muy bien. Entonces estamos aprendiendo cosas, estamos deduciendo cosas, estamos reflexionando. Oigan, hace poco, y quiero regresarme un poco, hace poco me preguntaron que qué tipo de seres son los que viven en la tierra, en el espacio intraterreno, en las cuevas de la tierra, de la tierra hueca, en las cavernas. De la tierra hueca. Bueno, este libro que estamos hablando nos dice exactamente cuáles son las razas, ¿no? Las razas mercavianas de Sirio, o como se dice, los sugarianos, ¿no? Que son los seres que se implantan en estos lugares ocultos del planeta Tierra.
Es decir, que bajo la tierra no vamos a encontrar razas lumínicas, sino razas escondidas oscuras, allí. escondidas. Y es que además se esconden por una cosa muy clara, y es el poder de luz de nuestro logosol. Del sol, así Claro, es. de nuestro logosol. Terrible para ellos, ¿no? Para estas entidades. Así es. Por eso se utiliza generalmente estas prácticas de brujería y eso de noche. Oculta la luz del sol, ya ellos pueden hacer y deshacer con las suyas. Correcto. Así es. Bueno, estas son reglas místicas que hacen saltar montañas en fragmentos, pasar a través del fuego sin quemarse, producir ceguera y hablar con la muerte. Son los sellos mágicos y personajes místicos, junto a innumerables encantamientos compuestos casi por entero de palabras desconocidas, apenas pronunciables. Unas palabras todas extrañas, ¿no?, que se utilizan en estos rituales. Y estos son los encantamientos escritos en un idioma extraterrestre como el hebreo. O sea que el hebreo es un idioma, estimado oyente, que no es de por aquí. De Sirio viene. Fue traído. Mira, entonces quiere decir que estas filosofías, estas prácticas, estas energías pueden presentar situaciones ante los ojos de los hombres sensacionales. Y no quiere decir que esto venga de un poder de la luz, sino la condensación y manipulación de tales energías en la ciencia que ellos pues llaman pues la cábala, el necronomicon y todo aquello. Así es. Este idioma extraterreno, el hebreo, que es de compleja estructura gramatical, con la cual el hombre puede pasar más allá de la esfera de las limitaciones físicas, invocar espíritus para que cumplan sus órdenes y aprender todos los misterios del tiempo y el espacio. Son las fuerzas que perturban los elementales y campos de energía misteriosa y enlazan las mentes de los hombres, separándolos del tiempo, los secretos interiores. De los altos iniciados del ocultismo, la masonería universal, hoy dominante del mundo, el símbolo del caput y cauda draconis, la cabeza y la cola del dragón, el rito alquimista de magos del amanecer dorado, del Otto o Ordo Templis Orientis, de los ritos ocultistas que duermen y roban la naturaleza humana. Esta parte importante, de ritos ocultistas que duermen y roban la naturaleza humana, conduciendo la mente subconsciente a la conexión con el mundo astral. Y aquí aparece. ¿Sí? Así es. Mucha atención a esto, amigos oyentes. Ritos ocultistas, y ya sabemos de dónde vienen los ritos ocultistas con el relato que nos viene haciendo Salim. Ritos ocultistas que duermen y roban la naturaleza humana, conduciendo la mente, y ahorita hacíamos la definición de esto, conduciendo la mente subconsciente a conexión con el mundo astral. ¿Y qué es? Ahí viene diciendo. Sí, aquí sigue diciendo. Fluido, es un fluido etéreo de la sustancia semimaterial dotada de una gran plasticidad, que ellos archivan en su registro akáshico, con la que envuelven la tierra, reteniendo la estructura de pensamiento, palabra y acto emanado desde la formación del planeta. O sea que se hacen una condensación de información. Claro. Claro, y es allí cuando también conectan a mentes de personas que están predispuestas a ese tipo de experiencias. Por eso es que no solamente eso se ve ni en la filosofía ni en las religiones, sino que también se ve en las personas que están alejados de eso mediante el mecanismo que es robar la naturaleza humana. Bien, entonces es un fluido, se refiere al astral en esta muy interesante investigación como un fluido etéreo de la sustancia semimaterial que está dotada de una gran plasticidad, lo habíamos dicho ahorita, ¿no? Sí, sí. Que ellos archivan en sus registros akáshicos. ¿Ellos a quién se refiere? Bueno, a estas entidades, ¿no? Sí. A estas energías que se han sostenido en el tiempo por la ignorancia que tiene el ser humano de ellas mismas. En el momento en que el ser humano despierte a estas investigaciones, a estos conocimientos, el tiempo se le acaba a estas entidades. Así es. Aquí sigue ampliando lo de los registros akáshicos, que estos registros son accesibles a los psíquicos que manejan la química mental, las imágenes de los entes formados en tinieblas, los elementos artificiales o criaturas formadas por la mente de existencia indefinida dentro del continuo espacio-tiempo, los pensamientos materiales que habitan el plano astral, que son alimento de los entes de Chutlú y que se apoderan del subconsciente humano dando origen a los registros akáshicos. Es decir, estimados oyentes, ¿cómo recopilan ellos la información? Los registros akáshicos, que se nos ha dicho que es una biblioteca donde
donde hay gran sabiduría y donde los más grandes psíquicos y todos estos adivinos acceden para poder tener información de sus clientes. Claro, esta información... O de sus intenciones, de pronto trabajan para alguien. Claro, también porque hay personas que van a uno de estos brujos, podría llamárseles, a que le echen un hechizo, ¿no? Un encantamiento a otra persona, y ese brujo es capaz de darte información de esa persona. Entonces, estos registros recopilan el fluido mental material de la humanidad. Es decir, hay una conexión del individuo con este plano astral. Por eso decíamos que no solamente en religiones o filosofías místicas, sino que en la vida cotidiana de cualquier persona puede haber un momento de conexión con el astral por un desequilibrio emocional, por un desequilibrio mental, por pensamientos materiales retorcidos, y de este tipo de emociones y pensamientos se alimentan, como dice aquí, estos entes, quienes en ese proceso de conexión roban información, sustraen información, sustraen memorias, sobre todo mentales, de los individuos. Claro. Entonces, mira, de ahí es donde sacan ahí sacan la información. Es un robo, hay que decirlo como es un robo de información. Es la conexión de las mentes de los hombres en la inconsciencia a través, por ejemplo, de los estados de religiosidad, de oración, de poner la mente en blanco, de todos estos temas, donde la gente pues se le absorbe la información. O simplemente en el sueño profundo en el que nos movemos a diario, ¿no? En la pasión y emoción en que se mueve el ser humano normalmente. Entonces, aquí aparece el plano astral, ¿no? Sí, en otras palabras, yo diría que aquí está claro el propósito de lo que vendría siendo el plano astral. Dice que los pensamientos materiales que habitan el plano astral son el alimento de los entes del Chulú. O sea, el propósito central del plano astral es alimentar a las entidades que allí habitan. Con la energía del pensamiento. La energía humano. Vital del ser humano. Exactamente, que a propósito es vital. Claro. Y aquí me hace recordar una escena de la película Matrix, la una que para mí es la que mejor, pues, más códigos tiene. Y es cuando Morfeo le está diciendo a Neo el propósito final de la Matrix. Bueno, en el momento en que lo saca de la Matrix, le dice que la intención es sumergir al hombre en un sueño, hacerlo esclavo en una cárcel que no puede ver, para al final convertirlo, y le muestra una batería. Porque es que esas máquinas en la película viven de la energía que sustraen de los hombres dormidos. Y fíjate que esta película nos está refiriendo exactamente lo que significa el plano astral y estas entidades cuando los seres humanos abren estas puertas de acceso. Se convierte entonces en alimento de energías para estas entidades oscuras. Aquí Félix nos escribe, dice, tengo un par de inquietudes. A ver. Primera, ¿en qué momento de la historia estas fuerzas oscuras fueron eliminadas y dispersadas hasta convertirse en fuerzas nigrománticas? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Bueno, sí, ya lo mencionamos en tiempo de Noé, solo que, exacto, sí, en el mismo tiempo prácticamente. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que primero que todo no fueron eliminadas totalmente. Hubo algunas, por supuesto, que lograron escapar de toda esta limpieza que se hizo. Hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra unas y otras hacia y como dice el texto, se esparcieron esas energías. Exacto. Y otra parte lograron huir con toda su tecnología. Obviamente la gran mayoría fue eliminada. Y de los que fueron eliminados, como ya decíamos en la investigación, quedaron las energías de esas entes dispersadas en el vacío de esas energías precisamente nigrománticas. O sea que hubo una parte que quedó energéticamente hablando de esas tinieblas, de esa oscuridad, y hubo una pequeña parte, una porción que quedó físicamente. Volvieron nuevamente a invadir el mundo y a gobernar. Y la otra pregunta que hace Félix es, Salomón invocó estas fuerzas mediante la cábala, pero Yahvé nunca fue eliminado. ¿Por qué aparece desde antes, desde Samuel y David? Bueno, primero lo de Noé fue mucho antes de Salomón, de Samuel y de David. Y Yahvé como personaje, Félix y estimados oyentes, no lo veamos como un individuo. Yahvé yo diría que es, digamos, la representación, como por ponerle un nombre, de esa organización oscura que cayó. Que pudo escapar. Que pudo escapar, exactamente, además. Entonces, porque se presenta en otras civilizaciones bajo otro nombre. Bajo otros nombres. Entonces es una organización, exacto.
Correcto. Son dos preguntas, ¿no? Sí, son dos. Bien, entonces dice que la puerta de acceso para que los seres de las tinieblas, los expulsados de la Atlántida, entonces está haciendo referencia dónde fue que fue la limpieza, ¿no? En los tiempos de la Atlántida. Vuelvan a manifestar su influencia sobre la Tierra. Entonces, la puerta de acceso para que los seres de las tinieblas, los expulsados de la Atlántida, vuelvan a manifestar su influencia sobre la Tierra, es el plano astral. El plano astral. Es el el puente. plano, es el puente, ¿no? Entre el plano físico y el Sonei o el lugar donde habitan estas entidades. Correcto. Repitamos eso, Salim, por favor. Sí, el astral, estimados oyentes, es el puente que conecta La el plano puerta de físico, acceso. exacto, la puerta de acceso que conecta el plano físico con la dimensión que el libro le llama el Sonei, donde habitan estas entidades. Y el plano físico unido al cuerpo mental, ¿no? Claro, Recuerden que nuestro cuerpo mental es el resultado del juego sináptico cerebral. Claro. Bien, entonces los pensamientos y estados de pensamiento especiales pueden conectarnos. Bueno, Claro. no digo especiales de positivo, buenos, ¿no? sí. Sí. Propicio para Determinados, ellos. ¿no? Exacto. Determinados estados de pensamiento pueden conectar a los hombres a la puerta de acceso del lugar donde ellos están, que es el Sonei. Entonces, esto es muy claro que cada uno de nosotros lo procese. Alguna vez aquí en el chat me preguntaban dónde podemos encontrar, dónde pueden encontrar los oyentes esta información. Ya Salim lo había dicho antes de comenzar a leer. Está en el libro, en biblioteca, en la emisora o en descubriendo.com.co. En biblioteca pueden descargar el libro La Gran Memoria RAM 1 en el capítulo En la página 310. 310 de este Ajá. texto en Word que está allí para que ustedes puedan descargar. Es uno de los libros que compartimos en la biblioteca y allí pues tienen toda esta información que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Bien, sigue la información diciendo que se convierte entonces, amigos oyentes, en la puerta de acceso al Sonei. Es la parte que nos estábamos Sí, tocando. dice que para que estos seres de las tinieblas, los expulsados de la Atlántida, vuelvan a manifestar su influencia sobre la Tierra. Son los ocultistas del mazo, los mentes del abismo de Chutlu, que es lo que hace Salomón, que es lo que explicaba el libro. Salomón en los tiempos, cuando él construye el primer templo a Yahvé, es el encargado de abrir el portal. Bueno, ¿y cómo lo hizo? Ahí explicaba que lo hizo a través del demonio Asmodeo. Y Asmodeo es el demonio de la lujuria. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? Es decir, que toda esa degenere sexual que había en ese templo, exagerado, permitió una condición energética, estimados oyentes, para que entidades mental y energética. mental y energética, para que estas entidades se manifestaran en ese lugar. Ahora, a esto sumado a los sacrificios de sangre, ¿no? Entonces que además por esto los dioses de la antigüedad pedían. Oiga, entonces quiere decir que estados como por ejemplo el alcohol, tomar alcohol, emborracharse, estados alterados de conciencia. el tema también de las drogas, Fumar. ¿sí? Fumar también Eso podría también. estar representando portales para conectarse con esta puerta de acceso del astral. Recuerden que son estados mentales, psíquicos mentales, que conectan a los hombres, a los seres humanos, a estas dimensiones. Sí, lo que precisamente busca cada una de las drogas, llámese alcohol o como se llame, es sacar de ese plano mental al hombre. Consciente, ese plano consciente. Al hombre, lo despoja de sus 5 sentidos, por decirlo así, y es más viable a este tipo de encuentros. Entonces, astrales. cuando estamos en esos estados de inconsciencia fanática religiosa, en la que se cree que a través, por ejemplo, de esta práctica de hablar en lenguas, que es un estado alterado de conciencia, también es una puerta de acceso al astral. Incluso puede decir, Dios me habló, y cree que Dios le habló, y fue que le hablaron de verdad, Sí, pero no claro, Dios. Pero no Dios. Téngalo por seguro que cuando dice me hablaron, le hablaron. Sí, sí, claro. Pero- O vi a Jesús, vio a Jesús, Pero no, pero no al verdadero, no al Cristo, al ¿no? que él, cómo sería Jesús y tal cual se se lo te ponen presenta. enfrente. Sí. Ok, en ese ente, la mente, ¿no? Miren lo que dice aquí. Esto es muy importante. La luz astral y sus formas que atraen durante el proceso estático de meditación, el poner la mente en blanco. Así establecen sobre la humanidad los entes astrales que canalizan para ellos, de acuerdo a la cantidad de energía mental que roban a los meditantes. Entonces, cuando hablamos
de estas corrientes místicas, esotéricas, metafísica, de gnosis, y les enseñan a sus adeptos el proceso estático de meditación para poner la mente en blanco, ese es el momento. Ahí es el momento de conexión. De conexión. Y es donde Y lo conectan. canalizan toda su energía. Y ahí lo conectan, entonces aparece entonces los entes astrales, y estos entes astrales ya sabemos cuáles son, de acuerdo a lo que hemos venido narrando. Ellos canalizan para ellos, de acuerdo a la cantidad de energía mental que roban, ahí viene el robo, lo que decíamos ahorita, que roban de los meditantes, seres humanos que están en la búsqueda, haciéndose pasar como hermanos mayores o maestros ascendidos, donde activan la histeria de masas y multitudes y las manipulan hasta convertir ese poder en un furioso torrente de energía infernal, y esto es común cuando se invoca el cuerpo del Mesías, que en otros tiempos se llamó Saint Germain, el maestro de la metafísica y corrientes místicas. Así es. Saint Germain, que fue un personaje bastante misterioso, nunca se le vio envejecer, se decía que no comía, que podía estar en varios lugares al mismo tiempo, bueno, muchas cosas, y este personaje que es bastante aclamado, sobre todo en la metafísica, como un maestro ascendido, incluso por encima del mismo Jesús, que manifestó su influencia en aquella época, pero Saint Germain, estimados oyentes, no es nada más y nada menos que una posesión en una determinada época de ese cuerpo del Mesías. Es una entidad. Una entidad. Con lo mismo que Salomón. Lo mismo que Salomón. Recuérdame la cita, Salomón pedía de renta cada año 666 talentos de oro. Y Primera de Reyes 10:14. Primera de Reyes 10:14, vayan y búsquenlo. Y dice esto, ¿no? Que Salomón pedía de renta cada año 666. Eso es un código propio del programa oscuro en el planeta que se repite en Apocalipsis 13:18 como la marca de la bestia, ¿no? De las mismas entidades, claro, que es un programa de manipulación mental. Recuerden que la marca, dice Apocalipsis, se colocará en la mano, acciones, y en la mente, pensamientos. Sí. Para hacernos comprender esta situación. Y aquí es donde quisiéramos, pues, hablarle directamente a nuestros oyentes, ¿verdad? Los oyentes de Descubriendo tienen una característica. Si no la tienen, ya estarían desconectados. Son buscadores. Y son buscadores de conocimientos distintos a los que en manipulación las religiones han querido otorgarle. Sin embargo, esta búsqueda pues les hace tropezar con corrientes místicas, conocimientos místicos. Al sonar diferente, al revelar verdades, porque en estas corrientes pues se revelan algunas verdades, también van mezcladas con situaciones y prácticas como esta, ¿no? Colocar la mente en blanco. Entonces hablamos de las meditaciones, de muchas corrientes que les enseñan a sus adeptos la meditación es un estado muy importante para la elevación y crecimiento espiritual de los seres humanos. Sin embargo, no es otra cosa que una trampa. Y decirle a nuestros oyentes que estén muy atentos de estas situaciones, porque para llegar a un ascenso, el encuentro, por supuesto, es interior, pero no a través de estas prácticas que tradicionalmente se utilizan en estas corrientes de una postura específica, ¿verdad? Corporalmente. Y también de una situación mental a través incluso de algunos mantras que hasta los adeptos pagan, ¿no? Los mantras cuestan. Sí. ¿Sí? Porque hay mantras que te elevan más que otros. Claro, entonces sí, hay mantras y depende al maestro que lo traiga, ¿no? Por ejemplo, un maestro de por allá de la India llega aquí a Colombia o a cualquier país latinoamericano y las personas creyentes, las personas que están en esa búsqueda, llegan a donde ellos y ellos poseen ciertos conocimientos de estos y los venden, ¿verdad? Sí. Y pagan a la gente una cantidad de dinero impresionante por esa elevación espiritual. Y no es otra cosa, y aquí queremos ser lo suficientemente claro para nuestros oyentes, claro, después de su investigación y comprobación, como lo hizo nuestro compañero Rivera, ¿no? Donde decía que había visto. Ojo con estas prácticas porque la verdadera meditación, reflexión u oración es un diálogo natural e interior, sin ningún tipo de invocación, donde el ser humano pueda escucharse. Y escucharse en su interior es conectarse con su divinidad, y no una divinidad ajena o externa, porque recordemos que la plenitud de la deidad, es decir, de la ley eterna en el hombre, se encuentra allí, condensada en su cristal corazón.
Así que un diálogo sincero, honesto, abierto, sano, es conectarse, es bueno, lo que se conoce como meditar. Es que hasta los términos ya tienden a llevarnos a ciertas prácticas. Cuando digo orar, entonces se arrodilla uno, ¿no? Sí. Meditar, entonces se pone como la flor de loto, posición de flor de loto. Entonces es como, voy a llamarle el diálogo interior. Claro. Cuando Jesús mencionó la condición para hacerlo, cerrar las ventanas de tu aposento, o sea, es decir, tus sentidos y conectarte con tu maestro interior, el Cristo, ¿sí? Que no es una cosa muy lejana de nosotros, es esa voz sabia, dulce y prudente que siempre nos ha guiado para no caer precisamente en lo que estamos denunciando hoy. Eso es más sencillo de lo que se cree. La conexión con el interno es más sencillo. Quienes han complicado la situación son estas corrientes, seres a través de sus invocaciones para hacer creer a los que están buscando, o mejor, hacer anhelar más a los que buscan esa conexión, porque pues se muestra como algo que tienes que prepararte, que tienes que hasta pagar, que tienes que tener alguna pose, o sea, tienes que tener condiciones para tener esa conexión. Eso lo que hace es que más quieras obtenerlo y más hagas cosas para lo. No, y además que está en todos los campos, en el ejercicio con el yoga, en las religiones con sus deidades, en las filosofías con los mantras y todo eso. O sea, ahora está en todo. Acabas de mencionar algo, el yoga, ¿no? El yoga siendo una práctica que podría servir para nuestro cuerpo y la mente. Tiene su esto le han metido los procesos de meditación, ¿no? Entonces, una práctica que podría tener alguna condición beneficiosa, le meten y la mezclan con otras cosas y uno cree que todo es lo mismo, ¿no? Todo es, y bueno, y termina haciendo lo que no debe. Sí, aquí lo interesante es, digamos, a dónde va a parar todo esto, porque la parte final del programa es sumamente importante para comprender qué es lo que se busca por parte de esa organización que controla, mantenernos conectados a esa dimensión del astral, para finalmente que estas entidades del Sonei tomen cuerpo, se manifiesten en este plano físico. Y de alguna forma, en el recorrido que hemos ido haciendo, hemos dado pistas para comprender qué es lo que se busca al final. Si hablamos de que la conexión en el astral buscan robarnos nuestra energía mental, obviamente también buscan de alguna forma despojarnos o robarnos la energía vital o la energía espiritual. Pero como estas entidades no pueden tocarnos directamente, necesitan, porque ese punto es claro, ¿no? No es que ellos, estimados oyentes, desde ese plano desde allí nos manipulen y hagan lo que quieran con nosotros, no. Nosotros, si abrimos la puerta, ellos acceden. Y abrir la puerta es como tú lo explicabas ahorita, ¿no? Estados alterados de conciencia, algún tipo de meditación, estados de emociones alteradas que puedan desequilibrarte, son las que provocan ese tipo de conexiones. Sexualidad desbordada, sexualidad animalizada, vicios. Todo esto que estamos mencionando es en lo que se ha sumergido a la humanidad por parte de estas fuerzas de control y que nosotros inocentemente hemos caído y hemos dado pie a estas entidades. Que un vicio es un portal para el astral. Claro, permanente. Un canal de conexión. Claro. El astral son envolturas misteriosas animadas que buscan su entrada desde el vacío al pensamiento. Es el ataque psíquico que se manifiesta en primer lugar por un estado general de hipersensibilidad mental, como lo narró nuestro oyente. Hipersensibilidad mental, seguido de un sentido de conciencia extremadamente orientado, que aumenta a medida que la víctima ajusta inconscientemente su proceso mental al de su compañero de alma no invitado a la entidad, para decirlo de otra manera. Se vislumbran mundos extraños revelados por primera vez durante el sueño, que empiezan a manifestarse por encima del horizonte de la mente en vigilia. Se producen formas agudas y peculiarmente distorsionadas de audición. Puedes escuchar cosas. O sea que soñando también nos conectamos. Nos conectan, sí. Así como una ampliación de la visión que conduce a la posibilidad de captar sonidos que están más allá del espectro normal y a un sentido lineal de la geometría del espacio. Estos son los síntomas de un alma apresada en una trampa de las fuerzas del mal. Dichas larvas absorben el calor vital de las personas de buena salud. Repito, dichas larvas, entidades del astral, absorben el calor vital de las personas de buena salud y agotan rápidamente a los débiles.
De ahí viene la leyenda de los vampiros, entes de terrible realidad que, como es bien sabido, se han manifestado de vez en cuando. Esto explica también por qué en las proximidades de los mediums, estos personajes, de estas personas que estudian esto, que son personas obsesionadas por las larvas, se produce un descenso de la temperatura de la atmósfera. Se siente frío. Sí, sí, en lugares donde hay presencia de estas entidades, la temperatura baja. Claro. Las páginas de Eliab Leví muestran palabras prohibidas de los demonios del astral. Hay varios demonios, no es necesario pronunciarlos hasta ahora. Los generales demonios de la serpiente, la gran abominación cósmica que la gente hoy día invoca sin tener la más mínima idea que son los tenebrosos antiguos del panteón del orden infernal. Bueno, interesante todo este relato porque aquí ya nos queda más específico cuál es que es el verdadero propósito con estas larvas robándose o absorbiendo el calor vital de las personas. Sí. Y esto aquí es fundamental reconocerlo porque hay personas que, por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano en casa, que es mi madre cuando empieza a rezar el rosario. Lleva 10 minutos rezando el rosario y ya se queda dormida. Claro, ese es el efecto. Y le he dicho en varias oportunidades cómo es el mecanismo de ese tipo de rezos. Y ha cambiado un poco y hasta su salud ha ido cambiando. He escuchado. Hasta su salud ha ido cambiando. Es importante darnos el espacio y reconocer siempre cuál es el origen de ese tipo de situación. Excelente. El mundo astral es un abominable lugar para los hijos de la luz. Si usted se considera de la luz, piense más de una vez si quiere conectarse. Es detestado por los ángeles de la luz, del Soy, ¿sí? Que es guardado celosamente para que no escape ninguno de ellos por los maestros de conciencia. El mundo astral es la demarcación del fuego oscuro de la amarga carne, del agua del pensar cenagoso, del vaho fétido de las pertenencias del oro y posesiones del mundo. Es la zona de las razones de guerras y crímenes de la mente. Allí no habitan espíritus luminosos, solo las ánimas separadas por los maestros de conciencia, los recluidos en las botellas o dimensiones del cristal de los tiempos, del sin conciencia y del juzgamiento y destrucción del fuego de su propia creación. También nos dice que a ese lugar o llegan a estar en ese vacío del astral espíritus rezagados por sus obras negativas en el planeta Tierra, que la dimensión de su espíritu o la densidad de su espíritu no les permite volver a encarnar. Y esa densidad baja pues los deja flotando en esta dimensión. Claro, quedan ahí atrapadas. Quedan atrapadas. Serían los espíritus chocarreros que conocemos por ahí de vez en cuando. Las entidades, los fantasmas, ¿no? Por ahí, pues. Entonces, a nosotros nos parece muy importante realizar este programa, sobre todo porque sabemos del espíritu investigativo de muchos de ustedes, los que nos escuchan. Y en esa búsqueda van a encontrar de todo. De todo. El buscador tiene un impulso magnífico porque es el impulso inicial para la resurrección. Sin embargo, es un impulso que mal manejado lo puede conectar a una situación peor de la que empezó cuando arrancó su búsqueda. Claro. Porque hay de todo y no todo lo que brilla es oro. Hoy digamos un artículo en Descubriendo con relación a que la NASA no fue la que nos enseñó que la Tierra es redonda, ¿no? Porque existe una fuerte teoría de la Tierra plana que viene cautivando rápidamente a muchos buscadores. Porque se fundamenta, entre otras cosas, en una verdad. La NASA nos ha mentido. Sí. Entonces las fotografías de la Tierra redonda de la NASA, eso es mentira. Y eso, con ese argumento, ya se hace dudar. Y cuando se comienza a dudar, entonces se comienza a buscar y se busca dentro de la misma teoría y comienza a tener algún sentido. Claro. Y comenzamos a perder el horizonte de lo que verdaderamente es importante. El divide y vencerás o el confunde y vencerás es importante para la gente de control y estos entes implantárselo a los señores de la búsqueda, porque ellos están más cerca de la resurrección por su impulso. Hay que detenerlos.
y hay muchas estrategias para detenerlo en ese impulso de la investigación. Así que por eso nos parece importante para todos nosotros que estamos aquí en la mesa de trabajo y para todos ustedes que están allá escuchándonos y viéndonos, pues estamos allí en Facebook Live. Claro, eso es un punto álgido. Sin embargo, todo este conocimiento nos sirve también para despertarnos ahora que estamos a tiempo, porque el final de todas estas energías nigrománticas está por venir. Y eso ahora nuestro compañero Salim en el remate del programa nos los va a explicar. Sí, vamos con eso. Porque eso tiene que tener un final. Claro. No podemos estar condenados a todo Incluso, eso. digamos que la etapa final del plan oscuro, para cerrar esa parte, es volver a traer esas entidades al plano físico, porque ahora mismo están en esa acción. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, como lo hicieron ya la primera vez, ¿quién lo hizo? Salomón, a través del primer templo hebreo. Por eso la necesidad del pueblo hebreo de reconstruir el tercer templo de Salomón. O sea que los sacrificios están ligados a toda esta magia. A todo esto. Entonces, quien va a reinar en ese templo va a ser el Mesías judío, que es el mismo que Salomón tomó cuerpo en Salomón, y él mismo vuelve a reclamar. Por lo tanto, vuelven los sacrificios de sangre, y todas las energías que se moverán en ese templo traerán al plano físico estas entidades que buscarán tomar cuerpo. Y seguramente el monte Moriah, ahí donde se debe reconstruir el templo, tendrá algunas condiciones energéticas propicias para que se haga todo esto, ¿no? Claro. De hecho, alguna vez denunciamos aquí que incluso desde el punto de vista científico se vienen haciendo experimentos para abrir portales muy peligrosos cuando hablamos del CERN. El CERN, el acelerador de partículas. Oye, Salim, y se va a hacer uno más grande. Uno más grande, sí. Entonces, todo esto son preámbulos a toda la ciencia oscura que se está manejando para abrir portales y dimensiones de entidades que están atrapadas en otros lugares del universo, encapsuladas, para traerlas acá. Claro, esto también de alguna forma es permitido por la luz, bueno, para que traerlos todos aquí y darles aquí. Sí, porque hay un proceso la también limpieza de justicia. final. Hay un proceso de justicia que se maneja dentro de esta figura que es Miguel, ¿no? Claro. Esta ley de justicia eterna que a través del sol ha venido ajustando. Recuerden que las radiaciones solares corresponden a un reflejo de la energía que viene del centro del universo para justamente tocar el cuerpo energético del planeta y del ser humano y comenzar a cambiar la dimensión para que estas entidades queden descubiertas. Y una vez descubiertas, entonces viene pues la espada, ¿no? Claro. La espada de Miguel, simbólicamente hablando, esta espada para cortar con esa fuerza de justicia a estas entidades que no pueden pasar a la próxima etapa o era planetaria, ¿no? Donde el hombre tendrá que hacer un proceso de transparencia y de transformación para poder también cambiar su dimensión. Es donde entra la sincronicidad solar que habló el pueblo maya, que es esta energía, como tú mencionas, que viene llegando y viene buscando precisamente quemar, entre otras cosas, esa dimensión donde habitan esas larvas, que es una dimensión que circunda el planeta. Es decir, nuestro planeta, estimados oyentes, está cubierto por una capa densa energética, que obviamente no podemos ver, y esa es la dimensión del Sonei. Por eso, esta energía que viene llegando viene a romper, a quebrar esa dimensión del Sonei, a quemar estas larvas que circundan el planeta, pero también a contribuir a quemar las larvas que los seres humanos hemos permitido que pues estén ahí cerca de nosotros, ¿no? Bueno, algo muy importante para nosotros en este momento es cómo nos protegemos de todo esto que estamos hablando. Y es necesario entonces lo que podrían decirse la santificación, ¿no? La purificación, la transformación. El comenzar a detectar en esas reflexiones interiores qué es lo que hay que cambiar. Con un cuerpo limpio, una mente llena de conocimientos y un corazón puro. ¿Sí? Trabajar en esas leyes del ascenso para nosotros crear condiciones mentales, espirituales y físicas que nos aíslen o nos protejan de estas dimensiones. Si somos llenos de envidia, de rabia, de lujuria, de vicios, pues estamos cerquita a ser conectados. Por eso la transformación de la cual vino hablando Jesús, o sea, cristificarse, es la única herramienta para estar blindados ante esto. No se hace por fanatismo, sino se hace por salud. Tú decías que tu mamá ha comenzado a tener una salud. Se hace por salud, se hace por tranquilidad, se hace por estar mejor, a pesar de que lo que nos rodea es un mundo pues manipulado. Recuerden que allí se expande inmediatamente con una persona bajo esta condición su cuerpo áurico.
que es una especie de cascarón electrónico que los protege de estas entidades. O sea que no tenga miedo, usted, que estas entidades lo conectarán cuando quieran. Lo conectarán cuando usted esté en un proceso aún de suciedad mental, espiritual, de suciedad física, sexual, emocional. Ahí usted lo conectan fácil y termina haciendo lo que estas entidades quieren. Pero si no, pues les va a costar mucho porque Sí. no se les puede abrir la puerta. Sí, nosotros vivimos en un mundo que tiene todas las condiciones para llevarnos a este tipo de conexiones. Es decir, cuando hablamos de el proceso del hecho de trabajar, de ir a estudiar, es decir, todo lo que nos rodea está diseñado para que el ser humano permanezca en esa dimensión de alguna u otra en la forma. Matrix. La En Matrix Matrix. es eso. Es eso. Entonces, obviamente el desconocer esto que estamos hablando aquí hoy, cualquier ser humano común que desconozca esto, fácilmente se conectará. Quien comience a conocer esto tiene las herramientas para dar la batalla, para que este sistema hostigante que nos lleva permanentemente al error podamos contrarrestarlo. Además que como humanidad vivimos en tiempos definitivos donde por profecías y anuncios ancestrales se dijo y se anunció que la humanidad atravesaría por un proceso de transformación. Es decir, que el impulso de búsqueda del que tú hablabas es natural, es necesario, y muchos seres humanos empezarán a encontrar respuestas. Y aquí es donde entran estas filosofías y estas religiones a atraer a estas personas y a engañarlas. Claro. Solo unos pocos, como anuncia la profecía, unos pocos seres humanos, una masa, de alguna forma se sobrepondrán a esto, y estos pocos que logren hacer este trabajo impulsarán o se dará el impulso para que también el resto de la humanidad pueda pasar a ese nuevo día. Sí, a esta altura del programa me gustaría traer a colación esa advertencia que se nos hizo desde Apocalipsis 7, cuando bueno, le voy a relatar para que entendamos más. Dice Apocalipsis 7, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a la voz de los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí su número, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. Es decir, si nosotros analizamos bien este versículo, aquí hay una advertencia, o más bien están ya esos 4 ángeles, una sentencia sobre los 4 ángulos de la tierra, ya están sentenciados, están sentenciando, están esperando algo, y dice que están esperando a los siervos del Dios, y hay una condición para esa espera, que es sellar las frentes de esos siervos, frentes y los corazones. Es decir, en la medida, ¿qué es un sello? Un sello es, digámoslo, que es como una información que está encriptada, que está sellada, y a través de investigaciones se van a ir abriendo. Y es precisamente este tipo de espacios que nosotros nos debemos dar para empezar a abrir cada uno de esos sellos. Abrir y desatar cada uno de esos sellos, porque este es el paso, o esta es la señal que están esperando esos ángeles para impartir la justicia definitiva al planeta. Erradicar toda esta maldad que estábamos hablando ahorita. Bien, en el chat de rcpc.com nos saluda Diana Pájaro. Saludos, Neil y mesa de trabajo. Excelente tema. Buen trabajo. Alin dice: en mis sueños tengo hasta una casa de donde descanso y vuelvo cuando quiero. Y algunas partes de los sueños, en ellos sueño ser perseguida, pero como los controlo, puedo estar antes de que pueda hacerme algo. Dice Alin que tiene sueños. Mis sueños son vívidos y, como dice el amigo Full HD, suelen ser premonitorios. Eso me permite estar mosca, dice Alin. El lunes soñé con una luz tipo sol que de pronto le notaba a las personas, no a todas, en la cabeza, como los antiguos dibujos bíblicos. No era como para saber diferenciar a los que eran un poco más sensatos o más libres de las mentiras. Era muy impresionante
los minisoles que tenían flotando en su cabeza, poco, y como no ese no era raro, estaba conformado por 3 partes, un núcleo, un aro y un fuego. Esto es lo que dice Aline, que ha visto, ¿verdad? A lo que nosotros siempre de aquí recomendamos, cuando llegan este tipo de sueños, cuando llegan este tipo de visiones, hay que tener la capacidad para diferenciar que no sea un mensaje insertado desde el Mesiac, o desde el mundo astral, o desde la luz astral, o un mensaje revelado por la conciencia del ser. Hay otro punto para tocar, que no se nos escape, con el tema de los viajes astrales, ¿no? Se cree que el espíritu puede salir del cuerpo y viajar por este plano a placer. Pero realmente, estimados oyentes, aquí hay otra trampa, porque el espíritu humano, nuestro espíritu, digamos que la única forma que puede salir de nuestro cuerpo es al momento de morir. No podemos hacer viajes astrales con nuestro espíritu. Bueno, al momento de desencarnar. Sí, al momento de desencarnar o morir. Entonces, lo que realmente sucede ahí es una proyección mental que se nos hace desde este plano astral. Y bueno, nosotros se nos ha enseñado aparte, por parte de estas filosofías, que ahí lo que está ocurriendo es un viaje espiritual. No, ahí es una proyección mental claro. Donde se nos roba precisamente esa energía mental, y ahí es donde, bueno, muchos caen también. No ha salido de su cuerpo, solo le tienen su mente en otro lugar. Exacto. Correcto. Oiga, tengo que decir que Miguel, que nos escucha desde España, nos dice: saludos hermanos de Descubriendo, sois los culpables de mi insomnio. Muy interesante todo lo que han hablado hoy. Imagínense, en España deberían ser son 7 horas mínimo, ¿no? Sí, 4 de la mañana. No, 2 o 3 de la mañana. Son las 9 aquí. Sí, a 7. 16, 4 de la mañana. Wow. 4 de la mañana. No, ya se levantó para trabajar. Bueno, un abrazo para Miguel. Brian Lemos, también un fuerte abrazo para él. Leonel desde México dice: saludos amigos, dejo mensaje por aquí, excelente trabajo, ya que mucha gente cree que en las filosofías y psicologías con las técnicas de relajación o mindfulness, que solo sirven para perdernos de lo que verdaderamente es bueno para el hombre, el camino de la verdad o de la ley eterna. Este es Leonel desde México, un fuerte abrazo para él. Estoy leyendo los mensajes del grupo de oyentes fieles de RCPC en WhatsApp. También nos dice Brian, la información que se está leyendo, Salín, se encuentra en la página de la emisora de biblioteca, la RAM 1, la gran memoria RAM 1, la página 310. Bien, nos vamos, ya hemos llegado al final del programa. Saludemos a Greri Herrera, a Las Díaz. Hoy sí tiraron la cabina por la ventana. Muy buena, muchachos, muy bien, muchachos, gracias, Las. Reinaldo Seño dice: excelente tema. Marlen Quiroz dice: excelente. También está Ormar, llegué tarde, lo suben a YouTube, queda enseguida en Facebook. Queda ahí apenas terminemos, eso queda allí colgado. Y lo pueden ver otra vez cuantas veces quieran, lo pueden compartir. También Jenny Conde nos saluda, Mochi Meriño, Mafe Cabrera, Silvia Montesinos. ¿Qué fuerza tiene el rosario? Bueno, es una puerta de acceso a estos estados. Por la condición que tiene el rezo, es mucha repetidera, y eso vendría convirtiéndose en un mantra, y ya el mantra nos conduce al mundo astral, y es allí donde se nos absorbe toda la energía. Claro, repetir es un mantra. Así usted diga Padre nuestro que está en los cielos, eso es un mantra, porque crea un estado mental. Exactamente. Y la cuestión es una conexión mental, un estado de mente para que haya la conexión. Y hay personas que en estas corrientes místicas, esotéricas, o en la cábala, en esta cuestión, desarrollan la habilidad para conectarse rápidamente. Sí, no claro. Necesitan tanto ritual. Y entonces se comienzan a ver situaciones esplendorosas, llamativas, y uno dice: carajo, este tipo tiene una espiritualidad muy alta. No se deje engañar. Silvia Montesinos nos dice: está leyendo hace un rato que Luzbel hace que creamos que no existe, y que de ahí se agarra lo que dicen de las prácticas. Muy bien, Leonel Ramírez dice: es como en psicología con bueno, eso fue lo que escribió en el chat. Isabela Ferrer se unió. Félix Ramírez, en YouTube hay varios videos, audios en metafísica que tienen una vibración especial que incluye mensajes subliminales que ellos dicen que sirve para sanarse, ganar dinero, conseguir trabajo, parejas, etcétera. Puede conseguir usted lo que quiera, dicen estas prácticas. A lo que nosotros decimos, muchachos, cuando el hombre se lleva por el camino de lo correcto, lo demás le llega por añadidura. Es decir, que lo que nos merecemos nos llega de acuerdo a las cosas y la forma en que nos manejamos.
nada se obtiene de una manera fácil, sino a través de todas estas corrientes y todas estas prácticas locas y raras que terminan comprometiéndolo usted y su espíritu con energías oscuras. Es decir, usted termina debiéndole lo que le dan con su alma. A cambio de su espíritu. A cambio de su espíritu. Así que llévese bien, maneje las cosas bien. Yo me imagino a Jesús con los discípulos. Imagínate explicarle a los discípulos una clase de estas de Sonei, ¿sí? Ellos le decían, llévense bien, amen al otro, perdónense. En esa simplicidad, con gran poderío, les dijo cómo uno se conduce para que las cosas te lleguen por añadidura y repeler las cosas negativas que alrededor de nosotros hay. Haga el mal y pues le llegan. Bien, nos vamos, amigos oyentes, son las 9:05 en la noche de hoy, 25 de enero del 2019. Terminamos con esta emisión de Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía, conectados a la señal de www.rcpc.co o a RCPC Lite o al Facebook Live. Nosotros regresamos el próximo viernes nuevamente con otra temática. Este programa se transmite en diferido el martes aquí mismo a las 9 de la noche, hora de Colombia. Pueden entrar a rcpc.co, descargar los programas en audios. Pueden entrar también a descubriendo.com.co, la página del programa. Pueden entregar al canal de Descubriendo en YouTube. Pueden entrar al canal de Flecha Antigua. Nuestro compañero Salim colgó el último video de qué es el espíritu, ¿no? Sí. ¿Qué es y cómo se crea el espíritu? ¿Qué es y cómo se crea el espíritu? Así que ahí hay buena información para todos ustedes, nuestros oyentes fieles, nuestros seguidores en América Latina y el mundo. Los dejamos. Regresamos el próximo viernes. Y mientras tanto, recordemos que Descubriendo nos ayuda a buscar la certeza en la búsqueda de la verdad. Vámonos entonces y regresamos, estimados oyentes, en 8 días. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.